les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Noel Vienes, soy el pastor de la Iglesia Evangélica Libre Árbol de Vida y para mí es un gozo poder introducir este curso de fundamentos bíblicos a todos ustedes. Si estás viendo este video es porque quieres conocer acerca de los fundamentos bíblicos que como iglesia creemos. Y en este video vamos a estar explorando lo que creemos sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia como iglesia. Bienvenidos a Fundamentos. La Confesión de la Iglesia Evangélica Libre de América dice lo siguiente con respecto a la Biblia. Creemos que Dios ha hablado en las Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento, a través de las palabras de autores humanos, como la palabra inspirada de Dios. La Biblia es sin error en los escritos originales. Es la revelación completa de su voluntad para salvación y es la autoridad final mediante la cual todo pensamiento y comportamiento humano deberán ser juzgados. Por lo tanto, la Biblia debe ser creída en todo lo que enseña, ser obedecida en todo lo que ordena y digna de confianza en todo lo que promete. Los pasajes que utilizamos para comprender esta enseñanza, hay varios, pero básicamente vamos a estar viendo en este video dos, que serían 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17, que dice lo siguiente: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra inspirada en este pasaje es la misma que Dios usa en Génesis. Cuando Dios crea al hombre, dice que inspira aliento de vida, que le da aliento de vida al hombre. Esto entonces revela que la palabra de Dios proviene del mismo Dios. Es la inspiración, es esa exhalación de la palabra hacia los autores humanos. También vemos en 2 de Pedro capítulo 1 versículo del 20 al 21 que Dios es el autor divino también de la palabra. Estas escrituras dicen lo siguiente: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. La palabra de Dios nunca ha sido una iniciativa del hombre que se ha sentado y ha dicho voy a escribir algo que va a ser inspirado, sino más bien Dios es el iniciador, es el autor y es el que da la revelación al ser humano. Y nunca es de interpretación privada o de interpretación personal, sino más bien el objetivo de la palabra dada es para que sea una revelación para todos los hombres. Es por eso que afirmamos que la palabra de Dios, la Biblia, es 100% creación de Dios, ya que Dios inspira al hombre, le da sabiduría y usa todas las experiencias y todas las circunstancias del autor y su contexto para que escriba exactamente lo que Dios quiere. Pero también creemos que la Biblia es 100% hecha por el hombre, ya que el hombre escribe en su propia personalidad. Los autores humanos escribieron con su propia personalidad, con su vocabulario, en el contexto donde estaban, con un estilo único y con propósitos bien definidos, con un mensaje claro. Pero Dios era el que estaba detrás de esos autores humanos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, 43, Jesús está teniendo una interacción con unas personas y le responde: entonces, ¿por qué David, o sea, el rey David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Entonces, vemos a David, un autor de la Biblia, de muchos salmos, que habla inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, a esto se le conoce como inspiración orgánica, al proceso de que Dios usa a sus herramientas humanas para poner el mensaje exacto que Dios quiere. Pero
A la vez, Dios usa las emociones, el contexto, el intelecto, no priva al ser humano o a la herramienta humana de la palabra de su contexto y su forma incluso de escribir. Es por eso que tenemos un libro o una recopilación de libros que es la Biblia con tanta variedad a pesar de años, incluso puede ser que siglos, donde hay diferentes fechas para las escrituras y aún así tienen una coherencia increíble porque es Dios escribiendo y obrando a través de los autores humanos. La Biblia es confiable. Hoy no tenemos ningún escrito original. Lo que tenemos son copias de los originales. Pero los copistas las hicieron con una exactitud increíble a través de milenios. Por ejemplo, el Antiguo Testamento se pueden observar a partir de los manuscritos que hoy existen de las copias que hay un 95, un 98% de coincidencia textual, confirmada especialmente por los rollos del Mar Muerto que se escribieron desde el siglo III a.C. hasta el 1 después de Cristo y se descubrieron recientemente hace unas décadas atrás. En el Nuevo Testamento hay un 99.5% de coincidencia textual. Menos del 0.5% en el Nuevo Testamento presentan variantes significativas. No son errores, son variantes. Existen más de 5.800 manuscritos griegos, más de 20.000 en otros idiomas como el latín, el siriaco, el copto. Y la gran mayoría de estas variantes, por eso decimos que no son errores, son de ortografía, en el orden de las palabras. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 1, aparecen versiones o manuscritos que dicen Cristo Jesús y otros dicen Jesucristo. Es de ese tipo de variantes de la que estamos hablando. Uso de sinónimos a veces, en ocasiones errores evidentes del copista en cuanto a números y demás. Pero el 0% de estas variantes afectan alguna doctrina central de las Escrituras. Y ningún historiador serio cuestiona la autenticidad de Platón o de César, a pesar de tener mucho menos manuscritos y una brecha temporal de mucho mayor, de siglos. Por lo tanto, podemos afirmar que la Biblia es inerrante en sus escritos originales. No contienen error, ya que si Dios es el autor divino detrás de la palabra, de su palabra, pues al igual que Dios es perfecto, pues su palabra también es perfecta. La Biblia es coherente con su mensaje. En la palabra de Dios hay pasajes difíciles de interpretar, pero la Biblia mantiene una coherencia precisa en cuanto a su mensaje central, que es la salvación o cómo Dios hace o obra la salvación para el hombre. La Biblia es verdad. La revelación en la palabra es progresiva. Es como si estuviéramos haciendo un rompecabezas, donde en Génesis se ponen piezas, luego en Éxodo se ponen otras piezas, y así a medida que avanza la Biblia se va formando un cuadro hermoso. Y en cada pieza es una pieza especial de revelación de Dios, que Él va revelando su plan para el hombre a medida que la Biblia va avanzando, que la historia va avanzando. Su mensaje es entendible, al menos el mensaje central es claro. Es cierto que hay pasajes de la Biblia que son de difícil interpretación y son también dados a debates y a polémicas, pero el mensaje central de la salvación y de quién es Él y de Cristo, ese está claro, es entendible y requiere una interpretación responsable, ya que la palabra de Dios tiene siempre una sola interpretación. Puede tener varias aplicaciones dependiendo del contexto, la época, el tiempo, pero siempre la interpretación va a ser la misma que Dios y el autor humano quisieron dar en ese contexto. Es por eso que en el día de hoy nosotros, bajo la iluminación del Espíritu Santo, rogándole y pidiéndole que nos dé un entendimiento para entender el pasaje, pues lo primero que tenemos que hacer para interpretar responsablemente la Biblia, el paso primero sería orar para que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y nos dé sabiduría y nos ilumine. El segundo sería intentar encontrar el sentido original del pasaje que estamos estudiando o que estamos leyendo. La pregunta que debemos descubrir es ¿qué mensaje quería transmitir el autor original a su audiencia?
cuál era el problema, qué estaba sucediendo y cuál era ese mensaje que quería transmitir. Porque ese mensaje no cambia con el tiempo. Las aplicaciones cambian, pero el mensaje no cambia. Número 3, el paso número 3 sería mirar ese pasaje a la luz del Evangelio, o que el Evangelio sea la lupa de ese pasaje. ¿Qué significado y relación tiene el mensaje del Evangelio con este pasaje de las Escrituras que estoy viendo? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que hay momentos en donde el pueblo de Israel, Dios le manda a hacer sacrificios para expiar los pecados, corderitos. Quiere decir que hoy yo tengo que sacrificar corderos también para expiar mis pecados. No, ya que vemos en la revelación progresiva en el Nuevo Testamento al Cordero de Dios, aquel que es identificado como el Mesías, como Cristo Jesús, muriendo por nuestros pecados. Entonces, lo que vemos es que en el Antiguo Testamento hay una figura, algo, una sombra que apuntaba a la realidad que iba a suceder. Y esa realidad era Jesucristo. Ya hoy no tenemos que sacrificar cabritos para expiar por nuestros pecados, porque Jesús ya ha sido sacrificado una vez y para siempre para darnos perdón. El cuarto paso sería la aplicación de ese pasaje para nosotros. ¿Qué principios Dios quiere que aplique a mi vida personal? Bueno, siguiendo la ilustración del corderito, pues si ya Dios no quiere que yo sacrifique corderitos para expiar mi pecado, pues ¿qué quiere Dios para mí? Que confíe en Cristo, que acepte su perdón, que me arrepienta delante de Él, que me presente delante de Él como sacrificio de alabanza. Entonces, que ya tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo y no tengo que sacrificar un corderito o hacer otra cosa para poder estar en paz con Dios y estar amistado con Dios y ser su hijo. Por lo tanto, nuestra autoridad final de fe y conducta que debe influenciar y transformar nuestra práctica es la Biblia. La Biblia o la Escritura nos juzga a nosotros. Nosotros no juzgamos a la Biblia, en el sentido de que no adaptamos la Biblia al mundo ni a nuestra cosmovisión, sino que su cosmovisión es la que debe transformarnos a nosotros, como Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 nos menciona. La Biblia está por encima, o los consejos y principios de la palabra de Dios están por encima de las tradiciones, de las experiencias personales. Si yo he tenido alguna experiencia pero contradice algo que la Escritura dice, pues evidentemente no está correcta. Si una tradición se opone a lo que la Biblia enseña y a los principios bíblicos, pues tampoco está correcta. Si un aspecto cultural está en contra de los principios de la palabra de Dios y de la Biblia, pues la cultura no debe transformar nuestro entendimiento, sino que nuestro entendimiento debe ser moldeado para que se transforme la cultura. Si tenemos una opinión personal que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, pues debemos cambiarla y debemos adaptarla a la palabra de Dios, ya que eso es lo que nos va a transformar. Es la verdad de Dios que está luchando y está batallando y está aniquilando, por decirlo de alguna manera, la mentira en la que hemos estado viviendo y los principios incorrectos en los que hemos estado viviendo. La palabra de Dios también revela, como lo dije anteriormente, el plan de salvación completo para el ser humano. Por lo tanto, nosotros somos una iglesia bíblica. Aspiramos a cada día ser más una iglesia bíblica. No somos una iglesia liberal. El liberalismo, tanto en doctrina como en práctica, es una corriente que niega lo que la Biblia afirma. Niega que la Biblia es la palabra de Dios. Relativiza el pecado también. Todo puede ser relativo dependiendo de cómo se interprete. Y también reinterpreta el Evangelio. Según de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Entonces, cuando la Biblia me confronta, pues la obvio o no le hago caso, sino que yo sigo mis propios intereses y mis propios deseos y acomodo la Biblia a lo que yo quiero que sea. En segundo lugar,
Tampoco somos una iglesia legalista, no somos una iglesia creadora de dogmas externos. El legalismo añade reglas humanas a la revelación de Dios. El legalismo confunde la santidad con el control e impone cargas que Dios no ha impuesto. Entonces, el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 9, Jesús habla de estas prácticas y dice que su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Es como los fariseos que estaba la ley de Dios y ponían leyes que cercaban esa ley para intentar que las personas no rompieran la ley de Dios. Pero cuando esas leyes las ponemos al mismo nivel de las escrituras, pues caemos en el legalismo. La Biblia es clara. La Biblia, su mensaje central se entiende claramente. Pero aunque se entienda claramente, es solo la revelación del Espíritu Santo la que hace capaz de que nuestro entendimiento y nuestro corazón sea cambiado. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice que el hombre natural, o el que no conoce a Dios, o el que no es creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La claridad de la Biblia no elimina la necesidad del Espíritu y no elimina la necesidad que tenemos de nacer de nuevo, que tenemos de creer y de confiar en Jesús. Entonces, a lo mejor puede ser que entiendas mucho de la palabra, o puede ser que entiendas poco, pero si ya Dios te está enseñando o te está abriendo la Biblia para que puedas comprender su verdad, ya eso es una señal de que vas por buen camino y que no debes de parar. Finalmente, la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Es por eso que debemos enfocarnos en la lectura diaria de la Biblia. Llevar algún plan de lectura de la Biblia en un año para entender cuál es la voluntad de Dios y los propósitos para nuestra vida. También debemos interpretar o esforzarnos en interpretar el texto en su contexto. Hacer una interpretación responsable, no darle una interpretación que me convenga o alguna imaginaria, sino entender la intención del autor, qué es lo que está sucediendo y ver cuál es el panorama que Dios está trayendo en ese momento. También, cuando hagamos una interpretación responsable, pues debemos vivirla y debemos aplicarla a nuestra vida. Debemos aplicar los principios que Dios quiere que apliquemos. Debemos creerlo y hacerlo aunque nos confronte. Porque la palabra de Dios, recuerden Timoteo, es útil para corregir. Es útil para enseñar toda justicia o lo que es justo o como Dios quiere que nosotros vivamos en este mundo. Debemos también predicar o entender o leer todas las escrituras. Todas las escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son palabra de Dios y son un regalo y una bendición para la vida de nosotros. Y debemos evaluar las prácticas y las decisiones personales, las de nuestra familia y las de la iglesia, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. Si hay alguna práctica que esté en contra de lo que la Biblia enseña, pues la iglesia, la familia o nosotros como personas individuales estamos llamados a arrepentirnos y a caminar conforme a lo que la Escritura dice. Que la Biblia sea el fundamento para tu vida con Cristo. Que la Biblia sea esa herramienta dada por Dios y que su Espíritu Santo te dé entendimiento y nos dé entendimiento para poder llevarla a la práctica, para poder caminar conforme a su voluntad y para ser buenos discípulos de Cristo, seguidores de Jesús. Dios te bendiga.